A continuación, su programa El Fiat Divino. Conductores, Óscar Márquez y su servidora y amiga, Cristi Mendoza. Te invitamos a descubrir el plan de Dios para nosotros, sus hijos, que es vivir en la divina voluntad. Acompáñanos. Una vez más con ustedes. Fíjense que Cristi y yo esperamos cada semana poder volver a compartir esto. Le decimos a Dios, ay Dios mío, como no son pues reflexiones de nosotros, ni son escritos de nosotros, sino es una inspiración de Dios, es sobre la divina voluntad. Tenemos la certeza absoluta de que va a hacer bien, de tal suerte que le damos gracias a Dios, porque así como ustedes escuchan este programa, también nosotros lo estamos escuchando y estamos aprendiendo de esto de la divina voluntad. El tema de hoy es precioso. Vamos a hablar de la pureza de intención, vamos a hablar de la fe, cómo el Señor nos explica que deben de ser esas cuestiones. Bueno, se lo explica a Luisa y también a nosotros. Mucho gusto con ustedes siempre, Óscar Márquez. Hola, yo soy Cristi Mendoza y también como Óscar, pues de verdad sí nos da mucho gusto en el corazón, porque las verdades que Dios nos transmite, esas luces que a través de sus revelaciones nos hace llegar al corazón, la verdad es que son básicas, son importantes para nuestro crecimiento espiritual. Así que como dice Óscar, de verdad este tema es hermoso, no se lo pierdan y vamos a hablar de lo importante que es obrar para el cielo, siempre con pureza de intención y sobre todo de que la fe es Dios. Y ahí hace la diferencia, estoy haciendo el bien, estoy haciendo el mal, es la voluntad de Dios. Mira, una clave, si te quita la paz, no es de Dios. Y si lo haces con pureza de intención, finalmente, aunque te equivoques, el Señor ve la pureza de intención, es decir, ve los corazones. Les voy a platicar un pasaje de la Biblia. Cuando el Señor decide que ya Saúl ya no va a ser rey de Israel y escoge a otro, que fue el rey David, conocido por todos. Bueno, llegó a la casa del papá de David, a la casa de Jesé, Samuel, el enviado del Señor, y él creyó que era el primero o el segundo hijo de Jesé, porque eran hombres fuertes, listos como para la guerra, se veían guapos, qué sé yo, galanes acá, y estos son seguidos. No, el Señor había elegido al más pequeñito de todos, que ni siquiera estaba en ese momento en casa, estaba pastoreando, que era David, porque David tenía un corazón según los designios del Señor. David oraba al Señor, cantaba salmos al Señor, no para quedar bien con la gente, eran directamente para el Señor, para Dios, y él todo lo veía. Cuando tú haces una obra, un acto con pureza de intención, es decir, por el simple hecho de amar y agradar a Dios, tenlo por seguro que estás amando y agradando a Dios. Eso vale la pena y eso es muy importante. Cristi, las personas que a través de la historia de la iglesia han tenido alguna revelación de nuestro Señor Jesucristo, no les encanta estarlo gritando, ni les encantan los flash, ni las cámaras, ni la fama. Es difícil porque es un coloquio de amor honesto, no es show. Entonces les cuesta trabajo decirlo. Muchos lo hacen por obediencia. Claro, el Señor se manifiesta para bien de todos, no nada más de una sola persona, pero esta sola persona tiene que hacer un gran esfuerzo para poder escribir estas cosas tan maravillosas. Aquí no lo dice. Jesús le asegura la gracia de poder escribir, porque ella, Luisa, se sentía, impedida, limitada, estudió nada más hasta segundo de primaria para poder escribir. Dice, esta mañana, habiendo celebrado el confesor la misa, recibí la comunión. Mi mente se encontraba en un mar de confusión por razón de esta obediencia que me ha sido impuesta por el confesor, de escribir todo lo que pasa en mi interior. En cuanto recibí a Jesús, empecé a decirle mis penas, especialmente mi insuficiencia y tantas otras cosas. Pero Jesús no le daba importancia y no respondía nada. Entonces llegó una luz a mi mente y dije, tal vez yo misma soy la causa de que Jesús no se muestre según su costumbre. Acuérdense que de manera constante el Señor se mostraba ante Luisa, sea sufriendo con ella, sea alegrándose con ella, sea dando el catequesis, y de repente lo dejó de hacer. Entonces Luisa dice, de todo corazón le dije, mi bien y mi todo, no te muestres conmigo tan indiferente, me despedazas el corazón por el dolor. Si es por escribir, pase lo que pase, aunque me cueste el sacrificio de la vida, te prometo hacerlo. ¿Qué sucedió? Entonces Jesús cambió su aspecto a todo benigno y me dijo, ¿de qué temes? ¿No te he asistido yo otras veces? Mi luz te rodeará por todas partes y podrán manifestarla. Miren, Cristi, nadie dijo que fuera fácil. Todo cuesta un esfuerzo en la vida. Pero si tenemos la certeza de que el resultado depende de Dios, lo vamos a hacer hasta con alegría.
Fíjate, Oscar, se me viene después de leer este texto, este versículo del Salmo 125 que dice: los que confían en el Señor son como el monte Sión, que jamás se tambalea y permanece siempre inconmovible. Es un proceso, ¿no? Para todos, tanto para los santos como para los no tan santos, los que están muy cerca de Dios. Es un proceso confiar, saber que a pesar de las turbulencias, como en días pasados escuchamos la lectura, el Señor está ahí para calmar los vientos y no nos va a dejar morir, ¿no? Más si nosotros estamos apegados y amamos la misión que Él nos encomienda. También me viene con este texto, le dice Jesús a Luisa: mi luz te rodeará por todas partes y podrás manifestarte. Dice Isaías en el capítulo 9 que el pueblo que caminaba en tinieblas vio una gran luz, ¿no? Jesús mismo es esa luz que Dios nos envía. Y dice: a los que habitaban en tierra de sombras, una luz les ha brillado. Si nosotros nos acercamos a la fuente de la luz, que es Jesús mismo, como ya en otras ocasiones hace la comparación con el sol, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a reflejar esa luz. Entonces, no debemos temer porque Él es nuestro bastión, nuestra roca, y no debemos pensar que no sabemos hacer las cosas, porque su luz va a iluminar y va a hacer que todo sea fácil, todo sea claro, siempre y cuando lo hagamos en Él. Dicho de otra manera, así a la mexicana, para que quede claro: el esfuerzo es tuyo, pero el resultado es de Dios. Entonces, no te preocupes demasiado, más bien ocúpate de la pureza de intención, que esto nos da entrada al siguiente escrito de Luisa, que dice precisamente con respecto a la pureza de intención. Y mientras esto decía, no sé cómo, vi al confesor junto a Jesús y él le decía: mira, todo lo que haces pasa al cielo, por eso fíjate en la pureza con la cual debes obrar, pensando que todos tus pasos, palabras y obras vienen a mi presencia y son puros, o sea, hechos por mí. Siento grandísima complacencia y lo siento a mi alrededor como tantos mensajes que me hacen recordarte continuamente. Si en cambio son hechos por fines bajos, terrenos, siento desagrado. Los ojos siempre en alto, eres del cielo y obra para el cielo. Ay, qué importante, fíjate. Yo desde chiquito en la catequesis me acuerdo que me decían que es omnividente, quiere decir que todo lo ve. Entonces, me da ternura, pues ternura y tristeza cuando se esconde Caín, ¿no? Se quiere esconder del Señor. ¿Dónde estás?, dice Caín. Como si el Señor no supiera dónde está. No hay lugar en el universo, y digo bien, en el universo donde puedas esconderte de la vista de Dios. De tal suerte que si tú haces algo para quedar bien con Él porque estás frente a Él, pues siempre estás frente a Él. Date cuenta, no puedes, bueno, soy católico 20 horas, las otras 4, no, esas son payasadas, ¿no? Yo soy católico en mi vida diaria, pero en mi trabajo no, también es ridículo. El Señor todo lo ve, Cristi. Así es, y bueno, dice Jesús, los ojos siempre en alto. ¿Qué quiere decir esto? Pues siempre con la vista en Dios. Si nosotros obráramos, aunque sea lo más pequeñito de nuestras acciones, viendo a Dios y no viendo lo del alrededor, pues de veras que obraríamos para el cielo. Y dice Luisa: mientras veía al confesor y a Jesús que le decía esto, pensaba en mi mente que si se obrara así, sucedería como cuando una persona debe desalojar una casa para mudarse a otra. ¿Qué hace? Primero, manda todos los muebles y todo lo que tiene, y ya que está armada su casa, entonces se va ella. Así nosotros, primero mandamos nuestras obras a tomar nuestro lugar en el cielo. Y después, cuando llegue nuestro tiempo, iremos nosotros. Imagínense, dice Luisa, qué cortejo nos harán. Qué bonita dejaste tu casa, ¿no? Imagínate con obras de caridad, con obras de misericordia. Y cuando llegues al cielo, que todo eso esté reflejado en imágenes hermosas de luz. No sé cómo vaya a ser allá, porque nunca he ido. Ojos lo han visto, dice. Pero sí, pero me imagino que ha de ser hermoso materializar toda esa caridad. Y fíjate, Oscar, me estaba acordando de que
una persona me dijo, ay, fíjate que le dije a mi prima que le ofrecí una misa por su cumpleaños. Y la prima está un poquito despegadita de Dios. Yo creo que un muchito. ¿Y qué dijo? Mejor porque dame fue un... como, uy, pues bueno. De verdad. Sin saber la maravilla Y claro. exactamente, y me dice mi amiga, dice, híjole, dice, ya cuando llegue al cielo y vea el tesoro tan grande, o sea, lo valioso que es una Eucaristía ofrecida por ella, Claro. yo creo que va a decir, híjole, yo despreciando la verdad en la Se va a dar tierra. cuenta. Así que hay que hacer todo pensando en el cielo y haciéndolo queriendo ser santos. Fíjate, Oscar, nos dice la primera carta de Pedro. Así pues, manténganse alertas, sean sobrios y pongan toda su esperanza en la gracia que les traerá la manifestación de Jesucristo. Como hijos obedientes, no se dejen llevar por las pasiones de antes, cuando vivían en la ignorancia. Por el contrario, sean santos en todo su comportamiento, como es santo el que los ha llamado. Por eso está escrito, sean santos, como yo soy santo, decía Jesús. Eso es armar nuestra casa en el cielo. Eso es vivir con los ojos en alto. Vamos a darle al auditorio, a los que nos escuchan, y a nosotros mismos, un ejercicio práctico para lograr la pureza de intención. Ya había dicho hace rato, si te quita la paz no es de Dios. Ahora te voy a decir otro ejercicio. Para empezar con esto, porque bueno, estamos acostumbrados a hacer nuestra humana voluntad y normalmente pues no es la correcta, ¿verdad? Muchas veces se equivoca. Bueno, para estar en la voluntad de Dios, antes de hacer cada cosa, lo que se te ocurra ahorita y pienses, pregúntate a ti mismo, ¿qué haría Jesús en mi lugar? ¿O qué haría María en mi lugar? Y ahí vas a ver la pureza de intención. Si te ibas a pelear, se acabó el pleito, antes de empezar, porque Jesús no haría eso. Si ibas a trabajar, pues antes de trabajar lo vas a hacer con muchas ganas, porque eso es lo que haría Jesús. La fe comprendía que la fe es Dios mismo. Y así como el alimento material de la vida al cuerpo para que no muera, así la fe da vida al alma para que el alma no muera. Ciertamente, si yo no le doy alimento al cuerpo, me enfermo y me termino por morir. Y si no le damos alimento al alma, se enferma. Se traba, se paraliza. Necesitamos darle el alimento a la fe. La fe vivifica, la fe santifica, la fe espiritualiza al hombre y le hace fijar los ojos en un ser supremo, de manera que nada toma de las cosas de acá abajo, y si las toma en Dios. La felicidad de un alma que vive en su fe. Su vuelo es siempre hacia el cielo. Todo lo que le sucede lo mira siempre en Dios. Y he aquí cómo en la tribulación la fe la eleva a Dios y no se aflige, ni siquiera profiere un lamento, sabiendo que no debe formar aquí su contento sino en el cielo. Así también, si la alegría, la riqueza, los placeres lo rodean, la fe la eleva en Dios y le hace decir para sí: oh, cuán más contenta y más rica seré en el cielo. Por lo tanto, les toma fastidio estas cosas terrenas, las desprecia y las pone bajo sus pies. Así es, Oscar. Fíjate qué cosa tan hermosa es la fe. Está diciendo que la fe es vivir con un pie aquí y otro pie en el cielo. Eso es vivir en Dios. Hay que recordar que la fe es una de las 3 virtudes teologales, muy importante, y se nos dan estas virtudes en el bautismo. Estas son infundidas por Dios. Es como una semillita que empieza a crecer con nuestro esfuerzo. Sí es un regalo de Dios, pero también depende de nosotros que queramos vivir de esas virtudes. ¿Cuáles son sus características? Bueno, que estas no las conquista el fruto del hombre, son directamente de Dios. Así que solo lo que tenemos que hacer es decirle a Dios: Señor, esa fe, esa semilla que has puesto en mí, hazla crecer, permíteme vivir. Sí requiere nuestra colaboración, esto es muy importante, libre y consciente, para que se perfeccione y crezca. No es una virtud teórica, es un modo de ser, de vivir. No es simplemente, yo tengo fe, yo sé lo que significa. No, hay que vivirlo, hay que vivir hacia lo alto. Y siempre está junto con la esperanza y la caridad. Acuérdense que las 3 son juntas y se nos dan como don. Una cosa lleva a la otra, sí. Exactamente. Así que fíjense qué hermoso esto que Dios nos dice, que en las tribulaciones la fe eleva a Dios. Quiere decir que a pesar de que
haya pruebas, de que haya momentos difíciles, cuando nosotros tenemos fe, nuestra perspectiva cambia, ¿no? O sea, vivimos de una manera diferente. Lo hacemos pensando y esperando que siempre todo nos va a llevar a la santidad. Ay, cuando me preguntaba yo esto, antes de conocer un poco más, entonces para tener fe, ¿se necesita tener fe? Me decía a mí mismo. Estaba complicada la respuesta. Y la encontré pues, gracias a Dios, en la palabra de Dios. Dice San Pablo clarito, claramente, la fe se acrecienta con el estudio y la lectura de la palabra de Dios. Pues ahí está la clave. Es decir, entre más conoces a Dios, pues más lo amas. O como dice San Jerónimo, quien no conoce la palabra de Dios, no conoce a Jesucristo. Hay personas que se acercan y con un mensaje mariano, a veces aceptado por la iglesia, a veces no aceptado, y caen incluso en fanatismo sin siquiera conocer la palabra de Dios o el catecismo. Eso no es voluntad de Dios. Conozcamos bien cuál es nuestro catecismo de la Iglesia Católica, conozcamos bien la palabra de Dios, es decir, conozcamos al Hijo, y con el Hijo al Padre y al Espíritu Santo, para gloria de Dios. Continuamos, Cristi. Me parece que un alma que vive de fe le sucede como a una persona que posee millones y millones de monedas y hasta reinos enteros, y otra persona le quiere ofrecer un centavo. ¿Qué diría aquella? ¿No se indignaría? ¿No se lo arrojaría a la cara? Y agregó, ¿y si ese centavo estuviera todo enlodado, como están las cosas terrenas, y además le fuera dado solo en préstamo? Ella diría, inmensas riquezas, gozo y poseo, y tú osas ofrecerme este vil centavo, todo enlodado, y por poco tiempo. Yo creo que voltearía enseguida la mirada y no aceptaría el don. Así se hace el alma que vive de fe respecto a las cosas terrenas. Fíjate, Óscar, estaba escuchando al padre María Caro, ¿cómo se llama? Sí, Ernesto María Caro, ¿verdad? Sí. Y estaba diciendo, esta vida, vivir así en esta vida es como pasar una mala noche en un hotel. O sea, imagínate, ¿no? Sí. Dice, ¿qué pasa cuando llegas a un hotel ahí de pasadita? Llegas cansadísimo y te da un dolor de cabeza, ni siquiera puedes dormir bien, pero bueno, sabes que es una noche. Pues sí. Y que no es tuyo el de la cama donde estás durmiendo, ni el lugar donde estás, y cuando te vayas no te vas a llevar nada de lo que había en el hotel. Es temporal, exactamente. Exacto. Entonces, así es este tesoro que tenemos. Todo lo que tenemos aquí terrenamente es prestado, es por un ratito, y no tiene la belleza y la perfección de la vida eterna que Dios nos tiene preparado ahora sí que para toda la eternidad. Ahí es donde, como dice Cristi, que la fe se lleva con la esperanza de la caridad. Entonces viene la esperanza de la vida eterna, la esperanza de la presencia de Dios. La confianza es parte de la fe, claro, necesitamos confiar, y con respecto a la confianza nos tiene Cristi preparado un canto preciosísimo, Cris. Así es, bueno, pues vamos a aprovechar este tema tan hermoso de la fe y a cantarle al Sagrado Corazón que nos dé esa fe que necesitamos, porque Él nos ha prometido que va a estar siempre con nosotros. Así que hagamos nuestras estas palabras, este canto. Oh Jesús, a tu corazón confío mi necesidad. Mírala y después deja tu corazón actuar. Oh Jesús, yo cuento contigo.
Jesús, yo confío en ti. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Regresamos después de esta reflexión con respecto a la confianza. La confianza... Tú fuiste niño, tú fuiste niña, forzosamente, pues no, nadie nace adulto. ¿Te acuerdas cómo no había ningún problema si estaba tu papá o tu mamá? Digo, si tuviste una infancia normal, ¿verdad? Es decir, los monstruos que sentías que estaban debajo de la cama, si estaba papá o mamá, no estaban. Tenías confianza. Yo veo pues a mis hijos que se acercan con una confianza y si les digo yo algo, tienen esa tranquilidad. Si nos acercáramos a Jesús de esa manera, con esa confianza, viviríamos precisamente como dice el Evangelio, sean como niños, es decir, confiando y teniendo mucha fe. Ahora volvamos a la idea del alimento, nos dice Luisa con respecto a esto de la fe. El cuerpo, tomando el alimento, no solo se sostiene, sino que participa de la sustancia del alimento, la cual se transforma en el mismo cuerpo. Así el alma que vive de fe, como la fe es Dios mismo, el alma viene a vivir del mismo Dios y alimentándose del mismo Dios viene a participar de la sustancia de Dios y participando así viene a asemejarse a Él y a transformarse en el mismo Dios. Por lo tanto, al alma que vive de fe le sucede que santo es Dios, santa es el alma, potente Dios y potente el alma. Sabio, fuerte, justo Dios, sabia, fuerte, justa el alma. Y así todos los demás atributos de Dios en suma. El alma llega a ser un pequeño Dios, tranquilos, no se me asusten, ahorita les explicamos, o la bienaventuranza de esta alma en la tierra, para ser luego más bienaventurada en el cielo. ¿Qué quiere decir eso? Se diviniza, o sea, se vive en la divina voluntad. Pasa de ser un acto temporal, un acto humano, a ser un acto de Dios, por Dios, en Dios, para Dios y por lo mismo para toda la historia de la salvación. Lo explicamos ya una vez, lo vuelvo a decir. Cuando el Señor muere en la cruz, no muere nada más por los de ese tiempo, por los apóstoles. Muere por todas las generaciones pasadas, presentes y futuras. Si nosotros pretendemos vivir un acto en la divina voluntad, se convierte en un acto de Dios. Y al ser un acto de Dios, es para todas las generaciones, pasadas, presentes y futuras. Así es. Y dice Luisa, comprendí también que lo que significa esas palabras que el Señor dice a sus almas predilectas, te desposaré en la fe, es que el Señor en este místico desposorio dota a las almas de sus mismas virtudes. Me parece como dos esposos que al unir sus propiedades no se distingue ya entre las cosas de uno y del otro, y ambos se hacen dueños de todo. Pero en nuestro caso, el alma es pobre, y todo el bien es por parte del Señor, quien la hace partícipe de sus bienes y de su substancia. La vida del alma es Dios, la fe es Dios, y el alma, poseyendo la fe, llega a injertar en sí todas las demás virtudes, de manera que la fe está como rey en el corazón y las demás virtudes están a su alrededor como súbditas sirviendo a la fe. Así que las mismas virtudes sin la fe son virtudes que no tienen vida. Me parece que en dos modos Dios comunica la fe al hombre. La primera es el santo bautismo, como ya les comentábamos, es una virtud teologal, se nos da en el bautismo y es como la primera forma que dice Luisa que Dios nos transmite la fe. Y la segunda es cuando Dios bendito, depositando una partícula de su substancia en el alma, le comunica la virtud de hacer milagros, por ejemplo, resucitar muertos, sanar a los enfermos, detener el sol. O sea, Luisa ve la inmensidad, la no limitante que tiene Dios y que todo eso, como dice Oscar, todos nuestros actos se divinizan, por lo tanto adquirimos esas formas de Dios, pues, por así decirlo. Es que está quedando claro, perdón que te interrumpa. Sí, está bien. Cuando Dios bendito, depositando una partícula de su sustancia en el alma, le comunica la virtud de hacer milagros. O sea, no los haces tú. No, es Dios. Como los santos no hacen milagros, que Así quede es. claro, habrá quien tenga la duda todavía. No, los santos no hacen milagros, los consiguen, que es muy diferente, son intercesores. El único que hace milagros y que tiene poder de hacer milagros es Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Ni siquiera la Santísima Virgen. Ella los consigue y vaya que sí. Pero quien hace los milagros es el Señor. Por eso un acto en el Señor, pues es un acto divino, porque es de Él, es para Él. Exactamente. Estamos hablando de una fe en plenitud. Estamos hablando
de regresar al plan primero que Dios quiere para nosotros, compartirnos todo, que no haya ninguna limitante, no haya ningún velo. Y dice Luisa Picarreta, si el mundo tuviera fe, se cambiaría en un paraíso terrenal. Imagínense cuán alto y sublime es el vuelo del alma que se ejercita en la fe. Ojo, ejercita, es necesario poner nuestro esfuerzo para conseguirlo. Me parece que el alma, ejercitándose en la fe, hace como esos pajaritos tímidos. Dice Luisa que terminando ser tomados presos por los cazadores o por cualquier otro peligro, hacen su morada en la cima de los árboles o en las alturas. Cuando están obligados a alimentarse, bajan, toman su alimento y luego se regresan a su morada en lo alto. Y alguno más listo todavía toma el alimento y ni siquiera se lo come en la tierra, sino que para estar más seguro se lo lleva a la cima de los árboles y allá se los come. Esta es la imagen de un alma que vive de fe. Es tan tímida de las cosas terrenas que por miedo a ser acechada por el pecado, por las debilidades, por las cosas que nos arrastran en este mundo, ni siquiera las voltea a ver, ni siquiera se pone en la tentación. Su morada está en lo alto, encima de todas las cosas de la tierra, y especialmente en las llagas de Jesús. Por eso tienes que cuidar lo que ves, lo que escuchas y lo que haces. Por eso el Señor del Evangelio dice, si tu ojo te es ocasión de pecado, arráncatelo. Más vale que entres tuerto al reino de los cielos que con los dos ojos al infierno. Es un signo, no quiere decir que te quedes tuerto ni que te estés cortando un brazo, ¿verdad? Pero sí cuida lo que ves. Vamos, te lo voy a poner más claro. Piensa en el alimento más exquisito que te guste. ¿Cuál es el alimento que más disfrutas tú? Híjole, la lengua en salsa verde. Ay, casi. Se me antojó. ¿Tú me preguntaste? Se me antojó. Bueno, qué rico. Le voy a decir a Maggie que me haga. Ok, vamos a pensar en eso y yo voy a pensar en cualquier otro alimento o en el mismo porque sí me gusta bastante. Lengua en salsa verde, muy bien. Te voy a poner un plato de lengua en salsa verde y en el otro lado te voy a poner un plato con estiércol. Sí, con... Sí. ¿Lo puedo decir? No, sí, pues con desechos biológicos. Ya cada quien póngale el nombre que quiera. ¿Cuál plato vas a elegir? No, pues la lengua en salsa verde. Entonces, ¿por qué estamos siempre comiendo la porquería en vez de estar comiendo la lengua en salsa verde? Es lo mismo. ¿Por qué si sé que me hace daño veo esas porquerías? ¿Por qué si sé que me hace daño hago esas porquerías? ¿Por qué si sé que me hace daño me alejo de Dios? Es así como lo estoy diciendo, así de ridículo es. Pero hay que clarificarlo. Continuamos, Cristi. Así es. Y dice Luisa, bueno, esta alma está unida, está escondida en las llagas de Jesús. Y desde esas bienaventuradas moradas, o sea, desde ahí donde está cerca de Jesús, gime, llora, reza y sufre junto con su esposo Jesús por la condición y miseria en que yace el género humano. ¿Por qué? Porque como dices, Oscar, nosotros estamos viendo quién prefiere el plato de porquería, de otra cosa, y no elige el verdadero alimento. Entonces, como vivimos en el mundo, aunque no somos del mundo, dice Luisa, bueno, pues tenemos que pedir por el género humano, ¿no? Mientras ella vive en esas moradas de las llagas de Jesús, el Señor le da una partícula de sus virtudes, y el alma siente en sí esas virtudes como si fueran suyas, pero se da cuenta de aunque las ve suyas, esa posición le ha sido comunicada por el Señor. Sucede como a una persona que ha recibido un don que no poseía. ¿Qué hace? Lo toma y se adueña de él, pero cada vez que lo ve, dice para sí, esto es mío, pero me fue dado por aquella otra persona. Es lo mismo con el alma, cuando el Señor le da una partícula de su ser divino y la transforma en sí misma, lo hace que sea nuestra, pero nosotros no dejamos de reconocer que es de Dios. Entonces esta alma, ¿cómo aborrece el pecado? Fíjate, Oscar, qué hermoso es pedir el don de la divina voluntad. Entre más cerca estamos de las cosas de Dios, más nos va a repugnar el pecado. Eso es algo lógico. Y no es palabra de nosotros, es San Pablo lo dice. Así es. Tengo por estiércol todo lo que no es evangelio. Así lo dice clarito, y así lo vive. Si muy pobre a no tener nada, si muy rico a tener de más, no le importa. Lo que le importa es ganar el evangelio.
tenga que hacer lo que tenga que hacer. Y lo apalearon, lo apedrearon, lo dieron por muerto, naufragó, lo azotaron y finalmente fue mártir. ¿Y qué hizo? Ganó el cielo para él y para muchos más por su esfuerzo en la divina voluntad. ¡Qué maravilla! Por eso él decía, fíjense qué bonito, ya no soy yo, ahora es Cristo quien vive en mí. ¿Lo entendió, verdad? Perfectamente. Y fíjate, Óscar, tan lo entendió que empezó a trabajar para conseguir almas para Cristo, porque, ojo, sí vamos a aborrecer el pecado, esperamos en Dios que sí, por la gracia de estar cerca de Él, pero no debemos dejar de ver a los demás y compadecernos. ¿Para qué? Para pedir por aquellos que en el camino se están yendo al precipicio. El alma se une junto con Jesús y se ofrece víctima para sufrir y así aplacar la divina justicia y para librar a las criaturas de los castigos merecidos. Y si fuese necesario el sacrificio de su vida, de cuán buena gana lo haría para la salvación de una sola alma. O sea, no podemos, si estamos ya en las cosas de Dios, despreciar o marginar o ver feo a lo mejor a los que siguen en ese camino de perdición. Al contrario, nuestro amor con la cercanía del amor de Jesús debe ser tan grande que seamos capaces de abarcar a todos y pedir hasta que no ganemos, como San Pablo, almas para Cristo. Y dar testimonio. ¿Por qué se acercaban los primeros cristianos, a la gente de los primeros cristianos? Porque estaban llenos de amor y de felicidad. ¿Cómo ve Luisa la divinidad, Cris? Ay. Ver a la divinidad, imagínense. Muéstrame tu rostro, Señor. Ay, en el Antiguo Testamento Moisés le dice al Señor, no me puedes ver de frente porque morirás, lo ve de espaldas. Efectivamente el Señor es espíritu, toma la forma de hombre con el Hijo, nosotros somos a imagen y semejanza de Él, pero ¿cómo lo ve en la visión beatífica que tiene Luisa? Y que nada más ella y muy pocos, no anden luego diciendo que ustedes que tuvieron visión beatífica porque se tiene que notar con sus actitudes. Dice, entonces, mientras me encontraba fuera de mí misma, estando en lo alto de los cielos, me pareció ver a Dios dentro de una luz. Él mismo parecía también luz. En esa luz se encontraba belleza, fortaleza, sabiduría, inmensidad, altura, profundidad sin límites ni confines. Así que aún en el aire que respiramos está Dios. Es Dios mismo que se respira, por lo que cada uno lo puede hacer vida propia, como lo es y como lo ha hecho. Así que ninguna cosa le escapa y ninguna le puede escapar. Esta luz parece que sea toda voz sin que hable. Es toda obrante mientras que siempre reposa. Se encuentra por todas partes sin estorbar en nada. Mientras se encuentra en todas partes, tiene también su centro. Oh Dios, cómo eres incomprensible. Te veo, te siento, eres mi vida. Te restringes en mí y siempre quedas inmenso, nada pierdes de ti. Me siento tartamuda y me parece no saber decir nada. Para poder explicarme mejor según nuestro lenguaje humano, diré que veo un reflejo de Dios en todo lo creado. ¡Ay, qué hermoso! Vamos a continuar. Diré que veo un reflejo de Dios en todo lo creado, porque en algunas cosas de todo lo creado Él ha puesto la sombra de su belleza, en otras cosas sus perfumes, en otras su luz, como el sol, en la cual yo veo un reflejo especial de Dios, lo veo como representando a ese astro que es como rey de los planetas. Y así San Francisco lo veía. En el hermano fuego, en el hermano lobo, en la hermana flor, y descubres a Dios. Y qué aroma tan delicioso, pues es el aroma de Dios. Y qué aire tan fresco, pues es la frescura de Dios. Y qué alimento tan exquisito, pues es el alimento de Dios. Vamos, es hermoso verlo así. Eso es vivir en la divina voluntad, Cris. Fíjate, Óscar, qué importante sería que aprendamos a contemplar a Dios en todo lo que nos rodea. No debemos esperar a que Dios se manifieste así como estas grandes santas para decir, ay, de veras Dios está aquí entre nosotros. Basta con salir y ver el cielo, ver las nubes, ver el sol y ver cómo la naturaleza crece, se reproduce, cómo nosotros como seres humanos, como reyes de la creación, caminamos, hablamos, tenemos esa alma que nos anima, que Dios puso ahí con su soplo de vida, porque si Dios no hubiera puesto su mano y su toque en cada una de las cosas que vemos, pues entonces no tendrían esa brillantez, esa vida que nosotros la vemos, ¿no? Agregó que la luz del sol se derrama por todas partes. Así Dios, con su inmensidad, penetra todo.
Pero hay que recordar que el sol no es más que un reflejo, porque no llega donde no puede penetrar con su luz. En cambio, Dios lo penetra todo. Dios es espíritu purísimo. Lo podemos representar como el sol, pues para dar un ejemplo, que hace penetrar sus rayos en todas partes sin que nadie lo pueda tomar entre sus manos y más. Dios mira todo, las iniquidades, las infamias de los hombres, y queda siempre lo que es puro, santo e inmaculado. Trataré de comentar con respecto a la Santísima Trinidad, tomando el ejemplo del sol, que es creación, eso nos queda claro. El sol produce luz, produce calor y produce vida. Sí, las plantas no pueden vivir sin el sol, se mueren. Ya pone una plantita y sin el sol, o es como querer vivir sin agua, no se puede. Pero es el mismo sol. Entendamos o procuremos entender la Santísima Trinidad, que es vida, es calor y es luz, pero es un mismo Dios en tres diferentes personas. Ah, qué chulada, ¿verdad, mi Cristi? Sí, fíjate, ¿cómo podemos separar el calor del sol al sol mismo? ¿Cómo podemos separar sus rayos a la vida que él da? No hay manera. Es una imagen de la Santísima Trinidad que pudiéramos utilizar, pues ahora sí que para esas preguntas difíciles, ¿no?, que nos hacen, sobre todo los niños. Uh-huh. ¿Cómo explicamos qué es la Santísima Trinidad? Bueno, es eso. El obrar es el Espíritu Santo, uh-huh. el calor, la luz es Jesús, uh-huh. ¿no? La que se refleja, la que transmite, y la vida es Dios, el fuego, la voluntad, ese es Dios Padre. Y fíjense cómo estamos en este capítulo que se llama ¿Cómo ve Luisa la divinidad? La ve Jesús, lo ve a Jesús en la Trinidad. Uh-huh. Ahora, en días pasados, celebramos esta fiesta de San Juan Bautista. Sí. Y en el bautismo de Jesús nosotros vemos revelada cómo Jesús es Dios y es Espíritu Santo, porque Juan lo está bautizando y entonces viene la paloma, que es el Espíritu Santo, uh-huh. se derrama y al mismo tiempo se abre el cielo y se oye la voz de Dios Padre. Sí. Ahí está revelado para todos que son uno, que es la Santísima Trinidad obrante desde siempre, desde la creación del mundo hasta la redención y ahora en la santificación. Y desde antes. Exacto, así que uh-huh. no podemos separar el obrar de Jesús, la voluntad divina, a ninguna de las personas. Y no podemos entenderlo si queremos entenderlo con claridad, porque no somos seres creados. Recordemos que el Señor es creador, no creación. Entonces no podemos, como seres creados, poder meter a Dios en nuestra cabeza claramente. No lo entenderemos, como no entendemos muchas cosas de la vida. Pero el amor sí lo queremos entender. Y confiar en Él es lo mejor que nos pueda suceder. Por ahí, Cristi, una cancioncita hermosa. Claro que sí, vamos a tomar estas palabras como nuestras. Es tomada de la palabra de Dios. Y bueno, vamos a ver todo lo hermoso que Dios es con nosotros, lo que nos ama. Y cómo en cualquier parte de la naturaleza vemos su amor y podemos gozarnos de su delicadeza, de su brisa suave. Porque ha pasado el invierno y las lluvias han cesado, están brotando las flores, el tiempo bello ha llegado. Porque el arrullo del agua se deja oír en los campos, el perfume del aire de primavera inundado. Levántate, amada mía, levántate, hermosa mía, ven a mí que te hablo, ven a mí que te amo. Levántate, amada mía, levántate, hermosa mía, ven a mí que te hablo, ven a mí que te amo, ven a mí porque el invierno ya ha pasado, ven a mí porque te amo. Ven a mí, amada mía, paloma mía que anidas en el hueco de la peña, en las grietas de la roca. Deja
Déjame ver tu figura, déjame ver tu presencia, déjame escuchar tu voz, porque es muy dulce tu voz. Déjame ver tu figura, déjame ver tu presencia, déjame ver tu mirada, déjame escuchar tu voz. Levántate, amada mía, levántate, hermosa mía, ven a mí que te hablo, ven a mí que te amo, 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 levántate, amada mía. Y en este canto vemos, Oscar, cómo Jesús le habla a su iglesia, a cada una de las almas, y con qué amor y con qué ternura nos pide que nos levantemos de pues estas pasiones, de este pecado, y que lo elijamos a Él y a las cosas del cielo. El Señor nos quiere felices, no nos quiere tristeando, amargados. Un santo triste es un triste santo. De tal suerte que, con el gozo en el corazón, con el gozo de ser hijos de Dios, estés donde estés y pase lo que pase, tu corazón está lleno de esperanza, y la esperanza está puesta no en el dinero, ni siquiera en la salud, tampoco en el hombre. Dice la palabra de Dios: maldito aquel que confía en el hombre. Tu esperanza está puesta en Dios. Con eso nos quedamos. Nos escuchamos la próxima semana, Cristi. Dios los bendiga y espero que contar pues con su presencia. Nos escuchamos, Oscar. Fiat. Gracias por acompañarnos en el Fiat Divino. Y los esperamos en la próxima emisión. Dios los bendiga.